Listo, chicos. Entonces, vamos a empezar la clase del día de hoy, puesto que ya no hay preguntas, ni consultas, ni comentarios. Punto importante, muchachos, cuando tengan que hacer algún tipo de mensaje, ¿ya? En el chat, por favor, los mensajes que sean en público, ¿ya? Porque yo también tengo la costumbre de enviarles a ustedes mensajes. ¿Y qué pasa? Que cuando ustedes envían los mensajes en privado, ¿ya? Cuando yo reboto algún mensaje o alguna respuesta, termino rebotando el mensaje o respuesta también en privado. Y es todo un tema tener que estar a cada rato configurando para que el mensaje vaya en privado, en público. Así que no tengan ninguna pena, no tienen por qué sentirse mal si se equivocan, equivóquense. Justamente la idea es que se equivoquen ahora y no lo hagan durante el examen de admisión, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a ir empezando el tema del día de hoy, ¿ya? Bueno, todos pueden ver mi pantalla, por favor, todos con un sí en su... Sí, ya. Listo. Bacán. Ya, listo. Entonces, el parte del marco teórico lo vamos a ver nosotros de esta manera, lo vamos a ver con diapositivas y parte del marco teórico lo vamos a ver con ejercicios. Cuando hablemos de ejercicios, por lo general vamos a trabajar de esta manera, haciéndolo con esta pizarrita, ¿ya? En tiempo real, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, nos dicen, empezando todo, si tienen preguntas, por favor, la hacen con toda la libertad del mundo, ¿ya? Nos dice, pronostique el tipo de orbital que describe los números cuánticos que aparecen acá. Y los números cuánticos son los siguientes. Nos dicen n igual a 5 y l igual a 2. Bueno, primero recordemos qué son los números cuánticos, ¿ya? 5D. Muy bien. Por acá ya nos dijo Mijael cuáles son los números cuánticos. Números cuánticos, ¿ya? Entonces, recordando, si nosotros hablamos de los números cuánticos son 4 números cuánticos, ¿cierto? El número cuántico n, que es el principal, L, que es el secundario, M sub L, que es el magnético, y M sub S, que es el spin, ¿cierto? N está relacionado con el nivel de energía, ¿ya? L está relacionado con la forma que tiene el orbital atómico y con su nivel de energía. M sub L está relacionado con la orientación espacial del orbital atómico, ¿ya? Y además está relacionado con el orbital atómico propiamente dicho. Y M sub S con el spin del electrón, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de N, ¿ya? N, ¿qué valores asume? N asume valores que van desde, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4 y así sucesivamente, hasta incluso llegar al infinito, ¿ya? Si no lo quieres representar por números, entonces esto tú lo puedes representar por letras mayúsculas a partir de la letra K. Entonces esto sería la letra K, esto sería L, esto sería M, esto sería N y así sucesivamente. Y en ese caso ya se le llama capas, la capa K, la capa L, la capa M, la capa N y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos del número cuántico secundario, el número cuántico secundario toma valores que pueden ser 0, 1, 2, 3, pero solamente hasta n menos 1, ¿cierto? O sea, significa que el número cuántico secundario siempre, siempre, siempre tiene que ser menor que el número cuántico principal. Y ese número cuántico secundario está relacionado con el tipo de orbital atómico. Por ejemplo, tú recuerdas que 0 me representa al orbital del tipo S, él me representa al orbital del tipo P, él me representa al orbital del tipo D y él me representa al orbital del tipo F, ¿ya? Sharp, principal, difuso y fundamental. A veces en los problemas te hablan de sharp, de principal, de difuso, de fundamental, se refiere a esto, ¿ya? Ahora, el tercer número cuántico, que es el número cuántico M sub L, es un número cuántico magnético. Este va a tomar valores que van desde menos L, pasando por 0 y llegando hasta más L. Son los valores que toma. Eso quiere decir que si L toma el valor de 1, el magnético toma valores desde menos 1 hasta más 1, ¿ya? Si L toma el valor de 2, entonces el magnético toma desde menos 2 hasta más 2. Y el último número cuántico, que es el número cuántico de spin, ¿qué valores va a tomar? Va a tomar valores de más 1/2 y va a tomar valores de menos 1/2. Más 1/2 representa un tipo de giro del electrón y menos 1/2 representa el otro tipo de giro del electrón, el opuesto,
¿ya? No existe una forma exacta de cómo representarlo, ¿ya? Pero para fines prácticos, si tú quisieras darle una representación, sobre todo para exámenes tipo de admisión San Marcos, tú lo que puedes hacer es considerar que cuando tienes más un medio, al electrón se le representa como una flechita con la cabecita para arriba, ¿ya? Y cuando es menos un medio, se le representa como un electrón como una flechita con la cabecita para abajo. La realidad es que él puede tomar cualquiera de los dos valores, más menos un medio, no hay problema, ¿ya? Pero para fines prácticos, si ves más un medio, lo representas cabecita para arriba y menos un medio, cabecita para abajo. Entonces, aquí el ejercicio que nos dice. El ejercicio nos dice lo siguiente. Nos dice que nosotros pronostique el tipo de orbital que describen los números cuánticos n igual a 5, o sea, estamos en el quinto nivel, n igual a 5, y L igual a 2, o sea, L igual a 2 significa que estamos en D. Entonces, si nosotros decimos de que N es igual a 5 y además estamos diciendo de que L es igual a 2, entonces, ¿esto qué significa? Significa que nosotros estamos en el quinto nivel, ¿ya? Nos encontramos en el quinto nivel de energía y adicionalmente esto pertenece a un subnivel ¿de qué tipo? Al subnivel del tipo D. Por lo tanto, ¿qué representación correspondería? Esto correspondería a la representación 5D. ¿De acuerdo? Entonces 5D corresponde con qué alternativa de respuesta? Corresponde a la clave C, ¿no? La clave C. ¿A todos les salió eso de ahí? ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Estaba recontra sencillo. Preguntas así vienen en admisión. ¿Qué más viene como pregunta en admisión en números cuánticos? Porque es común, te dan un conjunto de 5 números cuánticos y te dicen cuál es el conjunto de números cuánticos incorrectos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Seguir estas reglas que acabamos de ver y si sigues estas reglas se te va a hacer recontra sencillo, ¿ya? Entonces, hasta acá esto. ¿Alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, chicos? ¿Todo bien? Perfecto, muy bien. Entonces, a alguno le resultó algo que no le pareció familiar, ir a la parte teórica y leer, ¿ya? Ahora, te dicen lo siguiente, ¿cuáles de las siguientes especies son isoelectrónicas entre sí? ¿Ya? Hay que tener muy en cuenta que en química y en física se necesita tener bien clara la teoría, ¿ya? ¿Cuándo dos especies son isoelectrónicas? A ver, le doy 10 segundos para que tú me digas cuáles o qué, en qué caso dos especies son isoelectrónicas. ¿Qué se debe cumplir para que dos especies sean isoelectrónicas? Excelente, Jesús. Claro, excelente. Para que dos especies sean isoelectrónicas, lo que se debe cumplir sí o sí es que tengan la misma configuración electrónica y como consecuencia la misma cantidad de electrones. Ten bastante cuidado porque un alumno común y silvestre lo que diría, tiene la misma cantidad de electrones, entonces son isoelectrónicos. No, ten mucho cuidado. Para que dos especies sean isoelectrónicas, deben cumplir que tengan la misma configuración electrónica. Entonces, como consecuencia, van a tener la misma cantidad de electrones. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer la configuración electrónica de cada uno de ellos y verificar si verdaderamente tienen la misma cantidad de electrones. Entonces, ¿qué hacemos acá? Empezamos con la alternativa 1, ¿ya? Y en la alternativa 1 nos hablan del vanadio. Acuérdate que este numerito que está abajo es el número atómico que te indica el número de protones. Lo de acá, esta carga más 2, significa que esta especie ha perdido 2 electrones. Ten mucho cuidado, no pierde 2 electrones, sino ya perdió los 2 electrones. Es una especie positiva que se conoce como catión, ¿ya? Y es una especie que ha sufrido una oxidación, o sea, una pérdida de electrones, ¿ya? Si tú quieres hacer la configuración electrónica de él, ¿qué es lo que haces? Primero tienes que hacer la configuración, te convendría los gases nobles, ¿cierto? ¿Quiénes son los gases nobles? Helio, neón, argón, tritón, xenón, radón, ¿correcto? Y sus números atómicos los debes conocer. Esto te lo voy a colocar aquí al costadito, ¿ya? Por aquí tenemos, por ejemplo, al helio, ¿ya? El helio, ¿cuánto vale su número atómico? Si no lo recuerdas, helio, número atómico 2, ¿ya? Luego vas a tener por aquí al neón. A ver, ayúdame. ¿El neón cuál es su número atómico? El neón, su número atómico vale 10.
luego voy a tener helio, neón, voy a colocar primero esto, ¿ya? Helio, neón, argón, luego voy a colocar por acá al criptón, por acá viene el xenón y por acá viene el radón, ¿ya? Eso es para la configuración electrónica simplificada. Entonces, aquí es 210, para él vale 18, para él 36, para él 54 y para él 86, ¿ya? Te convendría memorizarlo, o sea, vas a trabajar tanto con él que al final vas a terminar memorizándolo y te conviene, ¿ya? Te conviene porque así te evitas muchos problemas en el examen de admisión. El número atómico vale 23, entonces tomo como referencia al argón para el número atómico. Entonces diré, para mí la configuración electrónica va a ser la correspondiente al argón 18. Como es 23, de acá como configuración electrónica sigue 4s2 y de ahí sigue 4d3. 18 más 2, 20 más 3, 23. Pero ¿qué significado tiene esta carga más 2? Tiene como significado que ha perdido 2 electrones. ¿Y de dónde se pierden esos 2 electrones? Estos 2 electrones se pierden de acá, se pierden de este orbital. Entonces, uy, se fue esto. 4s2, ¿ya? Entonces, aquí me quedaría como si él hubiera perdido sus 2 electrones, entonces 4s0, ¿ya? Vas a decir, número de electrones que vas a encontrar por acá. ¿Cuánto vale el número de electrones, chicos, aquí? 18 más 3 vale 21 electrones. ¿Ya? 21 electrones. Esa es la cantidad de electrones. ¿Ya? Luego, en la alternativa número 2, ¿qué aparece en la alternativa número 2? Tienes aquí al cromo 24 de carga más 3. ¿Ya? Acá hay un punto importante. Y eso es algo que siempre le decimos a nuestros alumnos. ¿Ya? Tienes al frente al cromo o tienes al frente al cobre, a la plata o al oro, preocúpate porque ahí hay anomalía en la configuración electrónica, ¿ya? En el cromo y el molibdeno, la anomalía de 4, y en el cobre, la plata y el oro, la anomalía de 9. En el caso del cromo, ¿cómo sería su configuración electrónica? Debería ser esta, debería ser argón 18, ¿ya? De ahí sigue 4s2 y de ahí sigue 3d4. 18 más 2, 20, más 4, 24. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Como la configuración electrónica no puede terminar en 4, ya lo que haces tú es, un electrón de acá salta hacia este orbital y lo que te va a quedar es lo siguiente. Te va a quedar de que aquí debería haber un electrón, en este lado debería haber un electrón y acá debería haber 5 electrones. Entonces 18 más 1, 19 y más 5, los 24 electrones. Ya tiene los 24 electrones. ¿Pero qué significa esta carga más 3? Que ha perdido 3 electrones. ¿Y cómo se pierden esos 3 electrones? De acá se pierde 1 y de acá se pierden 2. Por lo tanto, tu configuración electrónica final, ¿cuál debería ser? Tu configuración electrónica final debería ser, en este caso, 4S, a ver, voy a ponerlo por aquí, 4S1, 4S1, 3D3. Y el número de electrones, 18 más 1, 19, y 19 más 3 me da 22, ¿verdad? ¿Sí? 22, o 21, perdón. 18 más 1, 19, 19 más 3, 22. ¿Por qué sale esto? Ah, porque acá no hay electrones, ¿cierto? Entonces, claro, eso debería pasar. Acá se va un electrón, acá te queda 0, ¿no? ¿Dónde está esto? Uy. Ajá. Entonces acá debería ser 0, ¿ya? Y 18 más 3, 21. Entonces, el número de electrones que vas a encontrar aquí va a ser igual a 21. Entonces, el número de electrones igual a 21. Ya está. Ahora, tu siguiente caso, el tercer caso es el escandio 21. Entonces, ahora vayamos para el escandio 21. ¿Ya? 1, 2, 3 al escandio 21. Y en el escandio 21, tú vas a decir que la configuración electrónica debería corresponder al argón, de ahí sigue 4s2 y luego 3d1. 18 más 2, 20 y más 1, 21. Entonces, el número de electrones que vas a encontrar acá va a ser ¿cuánto? Va a ser 21. Número de electrones igual a 21. Te pregunto,
¿Los tres tienen la misma configuración electrónica, sí o no? No, ¿verdad? ¿Quiénes son los únicos que tienen la misma configuración electrónica? Los tiene 1 y los tiene 2. Por lo tanto, si tú quieres responder quiénes son isoelectrónicos, tú vas a decir, son isoelectrónicos 1 y 2. Entonces, alternativa de respuesta tendría que ser la clave, la letra A. Esa tendría que ser tu respuesta, ¿ya? Entonces, hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, chicos. No, ya. Consulta, ¿todos tienen el link de la segunda sesión? Porque ya se nos va a acabar. ¿Todos tienen el link de la segunda sesión? Ya, a ver. No sé quién no lo tiene. Se lo voy a pasar ahorita por acá. Por favor, lo copian. En otro lugar no vaya a ser de que se les vaya a perder. ¿Dónde está esto? Ya. Aquí está el link de la segunda sesión, ¿ya? Si alguien no tiene el link de la segunda sesión, por favor, me escribe a través del WhatsApp para yo pasarle el link de la segunda sesión, ¿ya? Y también el link de la tercera sesión si es que no lo tiene. Insisto, chicos, si tienen que decir algo, no lo digan en privado, díganlo en público, porque si no, luego, cuando ahora estoy pasando la información, no lo puedo pasar, ¿ya? Insisto, si alguien no tiene el link y necesita el link de la segunda sesión y la tercera sesión, me escribe por el WhatsApp para yo poder pasarle la información, ¿ya? Listo, entonces, hasta aquí todo bien. Pasemos ahora a la pregunta número 3, por lo menos leerla, ¿ya? Para luego poder darle resolución. Ojalá que nos dé el tiempo. Dice, en el espectro de emisión